Listo. Estamos con el ejercicio 1. ¿Se nota? ¿Se ve la imagen? Estamos hoy el tutor nomás. A ver, en los últimos años, pregunta uno de consultas académicas, en los últimos años el Congreso buscó aumentar las remuneraciones de los congresistas, ¿sí? Medida que, según el Poder Legislativo, busca actualizar el sistema remunerativo acorde con el índice de inflación. Todo esto generó polémica en la opinión pública, señalando, ¿sí? Señalando que es impertinente que estos funcionarios del Estado perciban un aumento en su remuneración por un trabajo donde no se ven buenos resultados. La remuneración mencionada en el enunciado se denominará o se denomina, a ver cuál será. Aquí estamos en las consultas académicas, ¿sí? Listos y atentos a que nuestros alumnos puedan, ¿sí?, despejar todas las dudas que necesitan. A ver, lean con calma, leamos con calma, ¿sí? A ver, vayan resolviendo para ir explicando.
¿Cuál será entonces la remuneración mencionada en el caso de los congresistas del Poder Legislativo? ¿Sí? Si es que reciben un aumento, ¿cuál es la remuneración que reciben estos señores? ¿Cuál será? Clave, emolumento. Clave, emolumento. ¿Qué será el emolumento? ¿Cómo se define el emolumento? Cuando hablamos de emolumento, vamos a referir a que se denomina emolumento al salario que perciben los congresistas y otros funcionarios públicos. ¿Sí? Los congresistas y otros funcionarios públicos perciben emolumentos, ¿no? Son cargos públicos de alta jerarquía, ¿cierto? Nos vamos a referir a cargos públicos de alta jerarquía. Ahí está. Podría ser jornal, podría ser sueldo, podría ser salario, podría ser honorario. ¿Quiénes ganan honorarios? Van a ganar honorarios los profesionales. Ganan honorarios los profesionales. Ganan sueldo los empleados. Salario es el término genérico y jornal es el pago que reciben, ¿cierto? Los obreros. Por lo tanto, la clave es emolumento. La clave es emolumento. Avanzamos con la pregunta 2. Avanzamos con la pregunta 2. La pregunta 2. Ya está. Mercado de factores, el mercado de factores, el mercado de trabajo. En un mercado de factores existe el mercado de trabajo. Está constituido por la demanda de trabajo representada por las empresas que desean contratar trabajadores y oferta de trabajo llamada también. Si la primera aumenta el salario y si la segunda también aumenta el salario, a ver, observando la pregunta, a ver, estamos resolviendo pregunta por pregunta, consultas académicas, ¿sí? Con paciencia, con paciencia. A ver, observen su pregunta, tómense su tiempo.
Profesor. Hola, Buenos días. ¿Me podría ayudar hola. con una pregunta o dos? ¿Con cuál pregunta? Se lo envié por el chat de reunión. A ver, a ver. Bueno, deja mirar un ratito. Ya. El chat, por el chat, por el chat. Profe, en todo caso, también puede hacer como clic en mi foto y luego buscar mensajes. Porque Sí, también a se lo ver, ya, envío. ya. A ver, indícame, Ya, no, en no la te parte de preocupes, yo lo mensajes, veo. ya en. Ajá, justo ahí salió hace rato. En abogado así, como estaba haciendo. Ya, en la Ya, parte aquí. como mensajes, sale 4 puntos. El Mensaje de primerito, estado. ¿Qué, arriba, qué? arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, profesor. Más arriba, más arriba. Y a la izquierda, a la izquierda. Ajá, es. Ahí está la pregunta. Ya, pero eso no es consultas académicas. Mariluz, Es una de pregunta dónde es? adicional. ¿De dónde es eso? Es de examen de admisión en octubre. ¿De qué? ¿De dónde? De la San Marcos. De Sabia. No, es de Dice, San Marcos, solo que en dices, esa página dice lo Sabia busqué el acá examen. atrás. No, te tienes que Pero centrar en las preguntas de acá, ¿sabes por qué? Yo te lo puedo explicar, ya, no hay problema, ya. Pero tienes que ser, porque de repente las preguntas en otros lugares, ¿sí? A veces tienen errores, porque a veces, y te lo digo con claridad, a veces lo copian como sea o lo imprimen como sea y pueden, o sea, y entonces, si hay algo malo, entonces causa una distorsión, ¿ya? Al final yo te lo voy a ir escribiendo, ¿ya? Pero céntrate en las preguntas de acá, ¿ya? Yo voy a ir, esa es la función que tenemos que hacer aquí, ¿ya? Y además porque todo esto es grabado. Ahí dice sabia bien grande, pucha, ahí me puedes meter en problemas. ¿Me entiendes? ¿Sí? sí, profesor. Si no, después acércate en la clase, acércate, búscame, ¿sí? Y ahí ya vemos esas cositas que son de otro lado. Porque no podemos tomar esa responsabilidad de que otra institución de repente vaya a redactar mal, ¿sí? O vaya a imprimir mal. ¿Ya? Ahorita hay que sentarnos acá. Yo estoy resolviendo cada una de las preguntas. Ahorita voy a entrar con la 2. Vayan mirando la pregunta 2. Mariluz. Profesor, buenos días. Disculpe, Sí. tengo una duda acerca de la teoría. ¿Me podría explicar cuál es la diferencia o, bueno, la relación en sí que llegasen a tener la remuneración mínima vital y el salario mínimo vital? Ya. Cuando hablamos del salario, el salario se va a referir más que todo al salario legal, ¿sí? Y la remuneración mínima vital se está refiriendo principalmente a lo que es cuánto debería gastar una familia de 4 integrantes en cantidades reales. A ver, mira, cuando nosotros hablamos de cantidades reales, a ver, una familia podría sobrevivir con un salario mínimo legal. Creo que no. Daniela, claro, no, pues no, no. Una familia, a ver, vamos a ponerlo así, una familia de 4 integrantes podría sobrevivir con un salario mínimo legal.
No, pues no, ¿no? Para eso se hace el cálculo de lo vital, ¿no? Lo vital. Cuando hacemos de lo vital, ¿sí? Nos referimos a que realmente cuánto deberían tener, ¿sí? O sea, de lo vital es realmente cuánto deberían, cuánto debería ganar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la remuneración mínima vital, entonces estamos hablando naturalmente, ¿sí? De que está por encima de los 1.400 más o menos, ¿cierto? O sea, lo vital calcula en términos de una familia de 4 personas, ¿cierto? Y, el- y cuando hablamos de lo legal, hablamos de lo que el Estado blinda para los trabajadores. ¿Estamos claros? Entonces, lo legal sería la remuneración mínima, que es Claro, la cantidad que el Estado nos da, por así así decirlo. es, así es. ¿Cuánto es? 1.025, ¿verdad? Sí, actualmente es 1025, Ya. pero a Y el otro, partir y el otro, del próximo año va a ser 1130. sí, así está la información, ¿cierto? Y ahí con eso no se puede calcular y con eso no se puede calcular un aspecto vital, ¿no? Porque un aspecto vital, ¿sí? Es mayor, pues, ¿no? Es lo que realmente gasta una familia de 4 integrantes. El cálculo del INEI es de 4 integrantes. Ah, ok, profesor, muchas gracias. Ya, ya, ok, 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 ok. Ya, vamos con la pregunta 2. Vamos con la pregunta 2. En un mercado de factores existe el mercado de trabajo, que está constituido por la demanda de trabajo, representantes de las empresas que desean contratar trabajadores y la oferta de trabajo, ¿cierto? Y la oferta de trabajo llamada también. Si la primera aumenta el salario y la segunda también aumenta el salario, entonces, ¿cómo es que debemos completar aquí? Sería, sería que desean contratar trabajadores y la oferta de trabajo llamada también PEA. En un mercado de factores existe el mercado de trabajo, que está constituido por la demanda de trabajo representada por las empresas que desean contratar trabajadores y oferta de trabajo llamada también PEA, ¿cierto? La primera es PEA. Si la primera aumenta el salario, si la primera aumenta el salario, si la primera aumenta, el salario aumenta. Claro, si la demanda de trabajo aumenta, el salario aumenta también. Y si la segunda también aumenta, o sea, y si la oferta de trabajo aumenta, el salario disminuye, ¿cierto? El salario disminuye. ¿Cuál sería la clave?
Se cumple la A. Avión, ¿estamos claros? Vamos con la 3. La empresa Falabella y el Sindicato Único de Falabella del Perú deben de llegar a un acuerdo en el pliego de reclamos que discuten desde hace varios años para mejorar las condiciones salariales y laborales de los 5.000 trabajadores. Según los dirigentes sindicales, la transnacional se niega a reconocer el pliego de reclamos, que incluye, a ver, revisando la pregunta,
Listo, clave de la pregunta 3. Entonces, ¿qué es lo que se debe ver en un pliego de reclamos? ¿Qué se observa en un pliego de reclamos? Pago de horas extras, pagos familiares, y según lo último que especifica la ley, también se verá, ¿sí? También se verá pago doble por feriados, pago doble por feriados. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué es el pliego de trabajo, ah? ¿O qué es el pliego de reclamos? El pliego de reclamos, o el pliego de trabajo, ¿sí? Son precisamente el problema o la disconformidad que hay de los trabajadores por parte de los empleadores, siempre y cuando esté contemplado por la ley, ¿sí? Siempre y cuando esté contemplado por la ley. ¿Listo? Ya. Vamos con la 4. Vamos con la 4. A ver, revisando la 4. Durante la pandemia, el esfuerzo desplegado en primera línea por los especialistas de la salud durante la emergencia sanitaria evidenció la precaria situación del sistema de salud. A través de una conferencia de prensa, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú señaló la carencia de equipamiento e indumentaria adecuada
para frenar el avance del coronavirus, lo cual expone al contagio del personal médico. La medida de lucha tiene como causa principal ¿cuál será? ¿Cuál será la principal causa de la medida de lucha? A ver, mirando la pregunta, analizando la pregunta con calma. ¿Ah? Ya estamos con la pregunta. Ya estamos con la pregunta.
¿Qué sale la 4? Por todo lo indicado en la pregunta 4, ¿de qué hablamos? Hablamos de condiciones laborales adversas, ¿cierto? Porque lo que dice el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú habla de la carencia del equipamiento e indumentaria adecuada para frenar el avance del coronavirus, lo cual expone al contagio del personal médico, ¿no? La medida de lucha tiene como causa principal condiciones adversas, pues, ¿no? No estamos hablando de represalias, no estamos hablando de salarios bajos, ni despidos injustificados, ni informalidad. ¿Por qué? Porque el caso se está presentando precisamente, ¿sí?, en lo que fue durante el periodo de la pandemia, el periodo, y los aspectos principales están descritos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Buenos días, profesor. Disculpe, Sí, ¿me podría dime, ayudar con Yasmín. la pregunta 9? Ya, ahorita vamos a llegar a la pregunta 9. ¿O quieres que nos vayamos de frente a la 9? Ya, vamos a la 9, pues, de frente. Vamos a la pregunta 9. Vamos a empezar la pregunta 9. José tiene 5 años trabajando, ¿sí? José tiene 5 años trabajando, vamos a ver, para que no haya fluctuaciones, en una empresa productora de envases plásticos, pero actualmente mantiene discrepancias salariales con sus empleadores, ¿sí? Desde que ingresó a la empresa, ¿sí? Desde que ingresó a la empresa, mejoró sus competencias con cursos y diplomados especializados, por lo que solicitó un incremento salarial, que fue rechazado, no se lo dieron a, ¿sí? Ante esa respuesta, él ha decidido renunciar y llevarse una copia de todos los documentos que elaboró y que constituyen la base del planteamiento estratégico de la compañía. Marque la alternativa que mejor describa la situación de la empresa. ¿Cierto? ¿Qué tengo? Los trabajadores mostraron su descontento ante los posibles despidos. Un grupo de trabajadores ha intentado boicotear la empresa, es lo que quiere decir acá. La empresa no valora las competencias y capacidades de sus trabajadores. Los propios trabajadores han intentado realizar acciones de sabotaje. La empresa no tiene una política laboral clara para retener el talento humano. ¿Cuál será? Yasmín, ¿cuál será para ti? Para mí sería que han intentado boicotear porque como les han robado los documentos podrían dañar la reputación de la empresa, pero según las claves que me pasaron no es esa. Entonces ahí tenía la duda. Claro. Pero lo que tú has dicho, que para mí está perfecto, porque eso es el resultado del análisis, es una buena conclusión. ¿Cuál se acerca a lo que has dicho? La B. Un grupo de trabajadores han intentado boicotear la empresa, pero tú has dicho que se trata de sabotaje. No, yo dije que intentaron dañar la reputación. Sabotaje Claro, no es destruir la claro. infraestructura de la empresa. Sí, sí, claro que sí. Sí, está bien. Sí. Pero no sé, pero acá dice un grupo de trabajadores han intentado boicotear la empresa, ¿no? Los propios trabajadores han intentado realizar una acción de sabotaje. Las que más se parecen, pues, ¿no? Las que más se parecen van entre estas dos, ¿cierto? De todas maneras, ¿cierto? Porque acá lo que dice fue, por lo que solicitó un incremento salarial que fue rechazado, pues, ¿no? Ante esa respuesta, él ha decidido renunciar, y llevarse una copia de todos los documentos que elaboró y que constituyen la base del planteamiento estratégico de la compañía, ¿cierto?
Sí, pues se acerca más. Se acerca más al boicot. Sí, se acerca más al boicot. Sí, está más dado al boicot, está bien. Está bien, Yasmín. Mm, Pero la slide que me pasaron era la D. Sí, puede haber habido un error. A veces hay errores de impresión. El segundo plano estaría dado por el sabotaje, pero es más, es más dado el aspecto del boicot. Aunque el sabotaje podría, en términos prácticos, el sabotaje podría también englobar ambas cosas, ¿ah? ¿Sí? En la práctica real de las empresas, el sabotaje podría tomar a los dos. Mm, Y después me podría Porque, ayudar con la pregunta porque 7. el sabotaje también se encarga de hacer daño a los bienes, ¿sí? O sea, se Ah, encarga de sí, hacer daño, eso escúchame, decía. se encarga de hacer daño a los bienes, ¿sí? Entiéndase como bienes al producto, Entonces iría más por ese lado del sabotaje. claro, es más genérico, pero tu análisis está bien, ¿no? Lo que pasa es que si quieres precisar, que si quieres tener mayor amplitud, ¿sí? Mayor amplitud ya en precisión sería sabotaje, ¿no? Pero en primera línea podrías marcar boicot. ¿Por qué? No te olvides, como te vuelvo a repetir, ¿cierto? El sabotaje se define como los daños a las instalaciones de la empresa y también a los bienes, entendiéndose que es los bienes que produce la empresa. ¿Estamos claros? Sí, profesor, gracias. Ya está. Vámonos a donde nos quedamos, ya para seguir el orden, ya, Yasmín. Vámonos a donde nos quedamos para seguir el orden. ¿Qué tengo entonces? Condiciones adversas. Condiciones adversas tenemos en la pregunta 4. Vamos con la 5. A ver, por favor, revisando la pregunta 5, analizando, buscando la respuesta, con calma, con calma.
Las 5, gente. ¿Qué sale las 5? ¿Está muy difícil? Despidos injustificados. Yasmín. Yasmín. A ver. Vamos a ver las 5, Yasmín. Sinestar es una empresa que durante la emergencia sanitaria fue demandada por el Sindicato de Trabajadores, ¿cierto? Por el Sindicato de Trabajadores por espacio, el cual ponía en riesgo la capacidad para poder sostener la manutención de sus hogares, al verse desprotegidos, exigieron que sean las autoridades del Ministerio de Trabajo que fiscalicen el abuso. Entonces, fue demandada por el sindicato, o sea, sus trabajadores, ¿no? Sí, la han demandado. ¿Sí? ¿Cuál sería? Maltratos empresariales, represalias, condiciones laborales adversas. ¿Cuál era, Yasmín? Despidos injustificados. Despidos injustificados. Despidos injustificados. A ver, ¿puede ser otra o no? Maltratos empresariales es muy genérico. Ponía en riesgo la capacidad para poder su manutención, represalias con sí, pues, el cual pone en riesgo la capacidad para poder sostener la manutención de los hogares. Sale la D. Sale la D. Sí, despidos injustificados. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Claro, ¿por qué? ¿Se refiere a qué? Se va a poner en riesgo la capacidad para poder sostener la manutención de los hogares de los trabajadores. En este caso, ha sido el sindicato el que ha hecho la demanda, pues, ¿no? Sí, estamos claros. ¿Listo, gente? Claro. Vamos con la 6. Vamos con la 6. La diferencia de igualdades entre hombres y mujeres es un problema que afecta a la economía a nivel mundial, ¿cierto? La diferencia de igualdades entre hombres y mujeres es un problema que afecta a la economía a nivel mundial. Así lo respalda el estudio de mujer empresa y el derecho, así lo respalda el estudio de mujer empresa y el derecho 2020 del Banco Mundial, donde evidencia la desigualdad laboral, en 190 países. Además indicaron que si las mujeres tuvieran el mismo rol que los hombres en el mercado laboral, aumentaría, ¿qué va a aumentar? A ver, analizando, a ver, con calma, ya, sin alocarse, con calma. ¿Listo?
Señales de vida. Señales de vida, nadie. ¿Qué sale a las 6? Dado. Dado. La diferencia de igualdades entre hombres y mujeres es un problema que afecta a la economía a nivel mundial. Así lo respalda el estudio de Mujer, Empresa y el Derecho, ¿sí? 2020 del Banco Mundial, donde evidencia la desigualdad laboral en 190 países. Además indica que si las mujeres tuvieran el mismo rol que los hombres en el mercado laboral, aumentaría. ¿Qué es lo que va a aumentar? ¿Qué es lo que va a aumentar? Aumenta el consumo, el ingreso, el PBI total, sobre todo en América Latina. Vamos con las 7. Vamos con las 7. La política del gobierno busca impulsar un crecimiento económico alto y sostenido a través de grandes proyectos de inversión como el megapuerto de Chancay, los proyectos de irrigación de Chavimochic 3, Majes, Siguas 2, con finalidad de elevar el bienestar de la población en el mediano y largo plazo, para lo cual hay que aumentar, ¿qué será lo que tienen que aumentar estos proyectos de irrigación, como son Chavimochic, Majes, Siguas, ¿sí? Con la finalidad de elevar el bienestar de la población en el mediano y en el largo plazo? A ver, resolviendo.
¿Listos? La política del gobierno que busca impulsar un crecimiento económico alto y sostenido a través de grandes proyectos de inversión, como el megapuerto de Chancay, estábamos analizando, los proyectos de irrigación de Chavimochic 3 y Majes 2, con la finalidad de elevar el bienestar de la población en el mediano y largo plazo, para lo cual hay que aumentar. ¿Qué es lo que tenemos que aumentar? ¿Qué tenemos que aumentar? Pregunta 7. ¿Qué es lo que se tiene que aumentar? Para elevar el bienestar de la población. Para elevar el bienestar de la población, ¿sí? Lo que tenemos que aumentar es la productividad. La productividad. ¿Cierto? La productividad. Está la respuesta. Para que se logre un crecimiento alto y sostenido, hay que elevar la productividad. Claro, pues, ¿no? Sí. ¿Cuál es la idea de lo sostenido? La idea de lo sostenido, ¿cierto? Es que exista un bienestar, pues, para la población, ¿verdad? El bienestar para la población, entonces, ¿sí? En los plazos dados, se logra a través de la productividad. Vamos con la pregunta 8. Vamos con la pregunta 8. A ver, gente, a resolver la 8. Vamos a resolver la pregunta 8. ¿Qué dice la pregunta 8?
¿Listo? ¿Listo? Vamos con la 8. De acuerdo con el Decreto Supremo número 003-2022, TR, el Poder Ejecutivo determinó incrementar el salario mínimo legal de 930 a 1025. A pesar de esta medida, Víctor, un trabajador que presta sus servicios a una empresa transnacional, no se beneficiaría de este incremento como si lo harían otros compañeros de trabajo. Esto debido a que Víctor realiza sus labores dentro del sector informal. En la empresa existen diferentes regímenes laborales. No hay sindicato con suficiente poder de negociación. Su productividad es inferior a la de sus otros compañeros. La tasa de inflación es baja. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave ahí? Víctor realiza sus labores dentro del sector informal, ¿podría ser? ¿Da una señal sobre esto? En la empresa existen diferentes regímenes laborales, ¿podría deducirse eso? No hay un sindicato con suficiente poder de negociación. No hay un sindicato con suficiente poder de negociación. Su productividad es inferior a la de sus otros compañeros. O la tasa de inflación es alta. ¿Qué es lo que se podría deducir de esta pregunta? Esta pregunta se podría decir que la empresa tiene, ¿sí?, discriminación laboral, que sea por los diferentes regímenes laborales a los que pertenecen los trabajadores. Víctor, como trabajador independiente, no es afecto a este incremento como si sus compañeros que están en planilla, pues, ¿no? O sea, que reciben un sueldo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la clave o la alternativa? La clave o la alternativa sería la B, ¿no? La B. En la empresa existen diferentes regímenes laborales. Listo, vamos con la pregunta 9. Esta es la respuesta a la pregunta 8. La discriminación laboral se da por diferentes regímenes laborales a los que pertenecen los trabajadores. Víctor, como trabajador independiente, no es afecto a ese incremento como si sus compañeros que están en planillas. Sueldo, ¿verdad? Vamos con la pregunta 9. Vamos con la pregunta 9. A ver, gente. A ver, gente. Vamos con la 9. A ver, resolviendo la 9.
¿Qué dice la 9 entonces, gente? José tiene 5 años trabajando en una empresa productora de envases plásticos, pero actualmente mantiene discrepancias salariales, ¿sí?, con sus empleadores. Desde que ingresó a la empresa mejoró sus competencias con cursos y diplomados especializados, por lo que solicitó un incremento salarial que fue rechazado. Ante esa respuesta, él ha decidido renunciar y llevarse una copia de todos los documentos que elaboró, ¿cierto? Y que constituyen la base de planteamiento estratégico de la compañía. Marca la alternativa que mejor describe la situación, ¿sí?, de la empresa. Entonces aquí naturalmente estamos hablando, ¿sí? Aquí naturalmente estamos hablando de, ¿sí?, una suerte de sabotaje, puesto que el sabotaje también toma como definición ir en contra de los bienes, ¿cierto? Daños a la propiedad de la empresa por parte de los trabajadores y también en los bienes, ¿ya? ¿Cierto? También de ir en contra de los bienes. Allá no hay más. Hasta ahí. Hasta ahí estamos entonces. Listo, entonces tenemos las claves. ¿Cuáles son las claves? Uno dado, uno dado, dos, avión, tres dado, cuatro barco, cinco dado, seis dado, siete barco, ocho barco, nueve dado. ¿Listo? ¿Listo entonces? ¿Listo entonces? Todas las alternativas están establecidas, ¿sí? De la 1 a la 10, de la 1 a la 10, ¿sí? 12:59, un minuto para terminar. Esta fue, fíjate, fíjate, fíjate.
Listo, hasta ahí la clase. Nos vemos. Un abrazo para todos. Listo. Hemos terminado entonces. Hemos terminado entonces con las preguntas. Chao, chao. Nos vemos.